Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso en estos últimos tiempos, llenos de apostasía, llenos de oposición, de corriente de adversidad, de seducción, de deseos carnales, estén con todos ustedes, la gracia, para que podamos seguir el ejemplo de Jesús y podamos tener esa paz que nos dejó Cristo Jesús, que es el ejemplo por medio de su presencia del Padre para no pecar. Y tengamos el favor del único y Dios, Creador de los cielos y de la tierra, que es su diestra, y mantenernos firmes en este último camino, no último camino, porque el camino es Cristo, sino más bien en estos últimos tiempos, y para que no nos salgamos del camino. Son los deseos de su siervo, claro, el sentir es de Dios, son los deseos de su siervo para todos mis hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo, conozca o no conozca, que todos tengan la oportunidad, y Dios es un Dios fiel, de escuchar la verdad y que tengamos la sensatez de creer. Bendito hermano y bendita hermana. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los despierte en amonestación, para que los traiga de regreso a la palabra viva, sea por este conducto o por cualquier otro, no importa el conducto, lo que importa es que se salven, que despierten, que les dé razonamiento de este camino. Son los deseos de su siervo, a todos los suscriptores aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 104 de Salmos 77. Vuelvo a repetir, Salmos 77, versículo 4. Hago una remembranza de lo que ayer Dios nos enseñaba en el versículo 1, 2 y 3. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo muchísima profecía de nuestro Señor Jesucristo, de la cruz, de lo que nos trajo, la salvación tan enorme que nos trajo. Y una de ellas es aquí en el capítulo 77 de Salmos, unado también a la enseñanza que nosotros debemos de seguir, a imitar. Y como empezamos ayer a ver que empieza a clamar a Dios, empieza a pedir que lo escuche, que lo buscó en el día de la angustia, que ya hemos visto, pero primeramente con Cristo, que sus manos estuvieron alzadas sin descanso, que su alma rehusaba consuelo, como lo vimos con el vinagre, y también aprovecho siempre para ir dando una enseñanza para nosotros, que se acordaba de Dios en su angustia y se conmovía, que su espíritu se quejaba y desmayaba, ¿sí? Y dice, fíjese en el 4, no me dejabas pegar los ojos. Bien, mire, bendito hermano y bendita hermana, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, Cristo Jesús expiró. De 12 a 3 de la tarde, de 12 del mediodía a las 3 de la tarde, expiró Cristo Jesús, rectifico, ¿sí? Entonces, un sufrimiento y una agonía en la carne, pero sobre todo, de que Jesús sabía el sufrimiento mayor que Jesús tuvo en la cruz, fue por el pecado, fue por la situación en que estábamos. Y Él sabía que con ese sacrificio Dios iba a quitar el pecado, porque para allá nos vamos a introducir.
el pecado que entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, incluyendo al primer pueblo que Dios escogió para que viniera como una sombra el amor y la misericordia de Dios y se nos regresara por medio de Cristo Jesús esta bendita bendición por la cual hoy damos testimonio. Entonces, eso es lo que vamos a ver. No me dejabas pegar los ojos, es que pues Jesús, como alguna ocasión Pablo decía, ¿verdad? Y como yo le adelanté un poquito ayer, nosotros los que estamos en oposición, los que estamos padeciendo juntamente con Cristo, los que estamos cargando con la cruz día con día, pues como dijo Pablo alguna ocasión, ¿verdad? Yo no sé qué sea mejor para mí, si el morir en el cuerpo humano, ya que Dios me para el corazón, o quedarme con ustedes. Y dice, yo sé que es mucho mejor que Dios me duerma y estar ya con Dios, que seguir padeciendo en este cuerpo, que seguir llorando, que seguir preocupando. Pero no sé qué escoger, pero por amor a ustedes, yo le pido a Dios que me permita seguir en este cuerpo humano, aunque Pablo tenía un aguijón, aunque Pablo padecía. Y de igual manera, yo muchas veces he dicho, qué bonito morir por el Evangelio, encarcelado con las fieras, a machetazos, a balazos, no lo sé, ¿verdad? Y reposar del dolor que tenemos por la oposición, por los que hemos perdido, como Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no entrará al reino de los cielos. Los que han podido ser instrumentos de Dios conforme a la verdad, saben de lo que estoy hablando. Los que no, nunca van a poder entender este camino. Entonces, Dios nos habla de un reposo, y precisamente el reposo es cuando Dios nos cierra los ojos, ¿sí? Porque vamos a reposar de todo el trabajo y de toda la controversia que tuvimos aquí. Dice la palabra de Dios que Dios enjugará las lágrimas de todos los que seguimos a Cristo Jesús. Ahora, sobre todo en la cruz, físicamente como una sombra de lo que iba a venir, Dios no permitió que su Hijo a la hora o a la media hora dejara el cuerpo y dejara de padecer y dejara de sufrir, porque tenía que derramar toda su sangre hasta la última gota y cargar con el pecado, todavía cargar con el pecado de todos nosotros. Bueno, entonces, ahí vamos viendo. No me dejabas pegar los ojos, también recuerde que no recibió consuelo de los hombres, claro, ya lo expliqué ayer. Estaba yo quebrantado, no hablaba. De igual manera, la bendita palabra nos enseña proféticamente en Isaías 53, sobre todos esos pasajes, esos capítulos de los 50, 53, 54, 55, que Cristo Jesús fue enmudecido, fue al matadero, enmudecido, y que no abrió la boca, que no se le escuchó palabra. También la bendita palabra nos dice que por la deshidratación, Cristo Jesús ya no podía hablar, que la lengua se le había pegado. Y Cristo Jesús no habló ninguna palabra, fue enmudecido al matadero sin abrir la boca. Entonces, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y quebrantado, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él estaba cargando con todo el pecado, pues de cierta manera, nosotros, cuando Cristo Jesús nos dijo, ejemplo les he dado para que así como yo hice, hagan. Nosotros también nos dice Cristo que cuando alguien nos pida llevar las cargas, las carguemos, que se nos ha dado un poder, se nos ha dado una forma. Y en todo momento vamos quebrantados delante de Dios para fortalecernos, ¿verdad? Y no hablamos
como Cristo, ni nos quejamos por las humillaciones, por las blasfemias, por las persecuciones, por la oposición, por todo lo que recibimos, por predicar la verdad. Porque los representantes verdaderos de Dios que han predicado en todos los tiempos mediante la presencia de Dios y han sido verdaderos profetas de Dios, han sido perseguidos, han sido aserrados, han sido encarcelados, han sido vituperados, han sido maltratados y han recibido primeramente nuestro Señor Jesucristo mal por bien. Entonces, y nosotros no hablamos. Vamos enmudecido, siempre exponiendo la causa a nuestro Señor. Entonces, primeramente Cristo Jesús estaba quebrantado y no hablaba. Luego dice, consideraba yo los días desde el principio, Señor, los años de los siglos. Ahora, es algo que nos va a decir Dios, porque Cristo Jesús en la cruz, lo que nos va a dar a entender Dios para poder profundizar esta enseñanza, es que Cristo Jesús se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios, a padecer, o sea, dejó su trono, se hizo menor que los ángeles del cielo, en poder, y se humilló tomando forma humana, cuando Él no pecaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué empezó ese padecimiento de dejarlo todo, dejar y no aferrarse, ser igual a Dios, a cosa que aferrarse? ¿Por qué dejó un trono? ¿Por qué dejó un consuelo? ¿Por qué dejó algo tan grande que tenía Cristo como primogénito y como gobernante de todos los ángeles y toda la creación de ahí arriba? Por el pecado que entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Ahora, desde el momento en que Adán y Eva pecó, Cristo Jesús sabía que algún día, como ofrenda propia, se tenía que ofrecer para calmar la ira de Dios y no dejarnos en la muerte. Para allá vamos a ir, ahorita lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Entonces dice, fíjense, consideraba los días desde el principio, Señor, los años de los siglos, Señor. Entra el pecado, por un hombre, luego son expulsados, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito de los siglos, vamos a hacer una remembranza de todo lo que pasó con el ser humano. Tiene dos hijos, Adán y Eva, uno ya profetizado de un pueblo del adversario, del enemigo, con un fruto carnal, un fruto terrenal, y uno con temor a Dios y con una entrega a Dios, Caín y Abel. El uno no agradó a Dios en el pacto, en lo que Dios había establecido. El otro agradó a Dios. Ya desde un principio el uno mató al bueno, y se quedó el malo. Entonces Dios permitió un tercer hijo llamado Set, Adán y Eva, el cual toda esa descendencia de Set adoraron a Dios cuando Caín estaba en otro lugar, y de ahí vinieron dos pueblos, uno del mal y otro del bien. Desde ahí empieza, me acuerdo desde el principio y los siglos de los siglos, Señor. Ahora bien, la descendencia de Set fueron 10 patriarcas, 10 hijos principales con sus familias, y nos dice la bendita palabra de Dios que en su momento, uno de ellos, por ejemplo, que fue Enoc, que fue traspuesto, que no experimentó la corrupción por ser justo, fue Enoc. Pero cuando vino el 10º patriarca, ya se había corrompido el pueblo de la descendencia de Set, y ya habían tenido una comunión con las tinieblas, con el otro pueblo, y se habían mezclado con el pueblo del mal. Entonces se habían desviado ya, porque siempre el yugo
del enemigo es más fuerte cuando nosotros nos apartamos y hacemos afrenta a Dios. Y los jaló, pero había uno, el 10º patriarca llamado Noé. Y ahí empezó la remembranza de los siglos, como dice aquí, desde el principio, Señor, y los siglos, ¿verdad? Sabemos que en la ira de Dios, bíblicamente, destruyó toda iniquidad y impiedad y se salvó el que creyó en la locura de hacer un arca para que fuera salvo él y su familia. Después Cristo Jesús se acordó que una vez que destruyó toda iniquidad y toda impiedad, iba proféticamente arriba del arca uno de los hijos de Noé, profetizado también desde Génesis, para ser pueblo de la serpiente, llamado Cam. Tuvo 3 hijos, uno llamado Sem, otro llamado Cam y otro llamado Jafet. Que de ahí viene, de hecho, pues toda la genealogía de los seres humanos. De Sem viene el pueblo semítico, el primer pueblo, que son todos los judíos. De Cam, una cultura que ya desapareció, que fueron todos los filisteos, que habitaban en la tierra de Canaán. Y de Jafet, pues todos los demás que habitamos las demás naciones. Bien, entonces, Cristo Jesús se empezó a acordar de los siglos, de cada época que Dios permitió desde que entró el pecado, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, que una vez que el arca tocó tierra, Dios hizo un pacto con Abraham por medio de un arco iris, para que se multiplicasen, obviamente espiritualmente, en las cosas de Dios, ¿verdad? Así como hoy también nos dice que nos multipliquemos yendo a darle hijos a Dios por medio del bautizo, pero hoy se están multiplicando los malignos. Ahora, sí, empezaron a ser obedientes, pero cuando Noé murió, claro que nace de uno de sus hijos llamado Cam, un cazador llamado Nimrod, que es el primer hombre que se opuso a multiplicarse, a llevar las cosas de Dios como lo había instruido Dios a Moisés, que Moisés ya no estaba, ¿verdad? Que fue una descendencia de la segunda o tercera generación de Cam cuando nace Nimrod, que es el que hace la torre de Babel y el que desvía a todos los seres humanos otra vez de adorar a Dios y que se asentaran en un valle. No voy a profundizar ahorita todo el pecado y toda la enseñanza que tiene eso, pero de igual manera, cuando guste, claro que aparte de Salmos, podemos hacer eso. Ahora, Dios se enojó, confundió la lengua de todos y cada uno se fue y se dispersó y se llevó dioses ídolos que desde aquel entonces entraron, ¿verdad? Cada uno en su lengua, porque Babel significa confusión de lenguas, cada uno en su lengua, de hecho de ahí vienen todos los dialectos, todas las lenguas, ¿sí? Y como ya no se entendían y ya no se ponían de acuerdo para levantar la torre de Babel, porque se hablaba una lengua que se cree que era la lengua semítica, así se le puso en la teología de la historia y de la ciencia de la Biblia. Ya no se pudieron entender y se fueron cada uno y dispersos, llevándose los ídolos que ya tenían de la Trinidad satánica, ¿no? De Nimrod, su esposa y su hijo, que también cuando guste podemos incursionar. Bueno, ¿qué pasó? Que Dios escogió un hombre llamado Abraham, cuando otra vez todos los seres humanos en el planeta Tierra de aquella época estaban sin Dios, no conocían a Dios. Dios se volvió a alejar de ellos y Dios escogió un hombre llamado Abraham a los 75 años, un hombre de Ur de los Caldeos de Mesopotamia, que adoraba ídolos, que no conocía al Dios de los cielos, y se le presentó Dios para hacer un pacto con él y jurarle Dios por él mismo que si él creía y era obediente, iba a sacar una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del mar. Ahora, así Dios volvió nuevamente a darnos conocimiento de ese es el amor,
Por eso dice, me acuerdo desde el principio, Señor, que no nos abandonaste, porque por allá vamos a incursionar ahorita. Que nunca nos abandonó Dios a pesar de la terquedad del ser humano, a pesar de la dureza que hay por naturaleza en todos los seres humanos. Ahora, Abraham salió de Ur de los Caldeos, dejó su vida, dejó la idolatría, lo dejó todo, salió con su esposa Sara y con un sobrino que se llamaba Lot. Salió y de ahí Dios saca una genealogía, una descendencia de los lomos de Abraham, que fue el pueblo hebreo. Primeramente tuvo con Sara, cuando le quitó Dios la esterilidad, tuvo un hijo llamado Isaac. Luego Isaac tuvo una mujer llamada Raquel, y Isaac y Raquel tuvieron dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Jacob llevó la bendición de Dios, y de Jacob vienen los 12 patriarcas, los principales que Dios resalta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 12 padres de todo el pueblo hebreo, que se multiplicaron en Egipto, ya proféticamente, cuando estuvieron en cautividad de Faraón, que ahí se multiplicó todo el pueblo de Dios. Y que por medio de Abraham se les dio la circuncisión del prepucio. Era el único pueblo que conocía al Dios del cielo, al creador de los cielos, en aquellas épocas. En aquellas épocas, el único pueblo que sabía del Dios de los cielos, todos los demás tenían ídolos, todos los demás tenían dioses hechos por manos humanas y estaban ajenos al Dios verdadero. Bueno, en todo eso se acordó Cristo, ¿verdad? De cómo entró el pecado, de cómo estábamos en ignorancia, de cómo Satanás tuvo el imperio durante siglos. Bien, sabemos que el pueblo fue sacado al desierto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo hicieron un pacto y cómo fue infiel a Dios. Todo eso se acordó Cristo Jesús. Cómo fue infiel a Dios teniendo una ley levítica, una ley mosaica. Levítica es para el sacerdocio que Dios había escogido de la descendencia de Aarón, que era la tribu de Leví, que viene de hecho el libro de Levítico, que son la ley que era para los sacerdotes y la ley que había para el pueblo también. Entonces vemos un pueblo necio, un pueblo inclinado a la maldad cuando se hace el becerro de oro, un pueblo que Dios desechó y que murió esa generación en el desierto, y que entró una generación que no nació en Egipto, sino que nació en los 40 años del desierto, una generación que ahí nació, que es donde entra a la tierra donde emana leche y miel, junto con dos instrumentos que fueron fieles, que entraron también a la tierra de Canaán, de los que salieron de Egipto. Únicamente dos entraron. Bueno, vemos el tiempo, todo eso lo recordó Cristo. Recuerdo el principio, Señor, y los siglos. Todo eso le vino. Pecado. Los tiempos de Josué, en la tierra de Canaán, como con Josué el pueblo de Dios estuvo inclinado a hacer la obra de Dios, inclinados a la obediencia, como estuvieron una temporada bien, pero una vez que murió Josué, entra el tiempo de los jueces bíblicamente, y eso recordaba a Cristo, la negatividad y la inclinación siempre del pueblo de Dios a hacer el mal, a la ingratitud y a transgredir siempre el pacto. Viene después y Dios levanta al profeta Samuel, y entra una época de profetas, quita al sacerdote Elí, a Ofni, a Fines, el pueblo siempre necio empieza a pedir un rey porque querían un rey como las demás naciones, al profeta Samuel. El profeta Samuel le dice a Dios, dice déjalos, se les da
como pidieron un rey, con ciertas condiciones y mucha enseñanza que Dios deja en la bendita palabra, ya preparando también con historias bíblicas la llegada de Cristo Jesús y de su amor, mientras estuvieron muertos. Ahora, entra el tiempo de los reyes con el rey Saúl, el primer rey que Dios escogió, que fue infiel. Posteriormente Dios hace de otro rey llamado David, que es muy conocido en la bendita palabra, que fue amigo de Dios. Y el tercer rey, que fue Salomón, hijo de David. Sabemos que Salomón, en el tiempo de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, porque estamos hablando de los siglos que recordó todo Dios, fue ya viejo, infiel a Dios, pecó, Salomón. Dios se molestó, dividió el reino y dejó por David, no por Salomón, sino por David, a la promesa que Dios hizo a David, una descendencia de reyes para Judá, para Jerusalén, y otra descendencia de reyes para Israel, y se divide el reino ahí, en Israel y en Judá. Cada uno tenía un rey. Nos deja Primera de Reyes y Segunda de Reyes para usted haga, si ha leído, saque el cálculo de que la mayoría de los reyes, tanto de Israel, principalmente de los reyes de Israel, como los de Judá, siempre estuvieron inclinados al mal y llevaron al pueblo a la idolatría y al mal. Todo eso se estaba acordando nuestro Señor Jesucristo. Dios termina la época de los reyes con ira, porque pues entró la era de los profetas en ese momento del tiempo de los reyes. Entra Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, entran todos los profetas para profetizar al pueblo que no pecara, para profetizarles y recordarles el pacto, hasta que Dios terminó en su paciencia, no escucharon, y entonces viene la deportación, viene el rey de Babilonia, viene las lágrimas, viene la destrucción del templo que Salomón había edificado a Dios, casa de Dios, que Salomón se le edificó, y viene la destrucción, viene lamentación, viene destrucción. Todo eso se estaba acordando Cristo. Luego, después de 70 años, sale otra generación de Babilonia, libre, que Dios permitió, y se levanta un segundo templo por medio de Esdras y Nehemías, y les vuelve a dar Dios oportunidad. Y de igual manera, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, otra vez, nuevamente, el pueblo de Dios se inclinó, se rebeló contra Dios, amaron más la carne, amaron más el pecado, a la ley que tenían, ¿verdad? Y llegó un momento en que Dios se alejó, no hubo un siervo dentro del pueblo de Dios, un profeta verdadero. Dios los dejó totalmente ciegos, y es cuando viene el famoso helenismo, que 375 años antes de Cristo, de hecho, en el libro de Daniel se profetiza la maldición de los imperios que gobernaron al pueblo de Dios y que Dios lo permitió. Uno de ellos fue el imperio griego y el imperio romano. Cuando llegó, 375 años estuvo el pueblo de Dios bajo el imperio, porque no había venido el Cordero, el cual quitara el pecado del mundo, no nada más del primer pueblo, sino el pecado del mundo. Y es lo que vamos a ver, que para eso vino nuestro Señor Jesucristo, y que Dios no nos dejó en la muerte. Es un resumen, perdónenme que sea así de rápido, pero es un resumen para que podamos ver, ¿verdad? Consideraba yo de los días, Señor, desde el principio, los años de los siglos, Señor. Me remonté, me acordaba de mis cánticos de noche, Señor. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Ahora,
me acordaba de mis cánticos en la noche. Esto es muy importante también porque simbólicamente la noche la representa desde que entró el pecado al mundo, entraron las tinieblas, entró a gobernar la noche desde aquel entonces. Hay dos señores, uno que representa la noche y otro que representa el día. Entonces, sí nos da muchísima enseñanza la Biblia, en donde nos dice que la noche ya está avanzada, que estamos en la noche, que cuando venga Cristo va a ser el amanecer. Pero de igual manera, Cristo Jesús estuvo en la noche, porque cuando Cristo Jesús bajó todavía cuando Satanás tiene el control del ser humano, pero Cristo Jesús, y así como nosotros, los que estamos esperando la mañana, los que estamos esperando a Cristo Jesús, nosotros que somos libres de la noche, nosotros que tenemos a Dios, estamos con un cántico. Ya le he dicho lo que significa el cántico. El cántico significa gozo, alegría, y el cántico que viene en la Biblia es cuando nosotros experimentamos que Dios nos ha rescatado de esa maldición que entró por un hombre al mundo, la muerte, la amargura, la esclavitud que hay del otro lado, y se nos libertó. Le he puesto el ejemplo de un pez que nació en la pecera y fue puesto en su natural, en el mar, ¿verdad? Entonces le he expresado cuál es el cántico. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice: me acordaba de mis cánticos de noche, Señor, me acordaba, ya estando en la cruz, cuando Cristo Jesús carga con el pecado y está sufriendo, está padeciendo, se me acordaba, Señor, y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. La palabra inquirir es investigar. Por eso, simbólicamente, nos deja aquí escrito como una enseñanza todo lo que Cristo Jesús estaba en la cruz inquiriendo. Fíjate bien, inquiría esto, pon atención. ¿Desechará el Señor para siempre? Aquí empezamos. Ya le dije, ¿a qué bajó Cristo? Desde que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Dios sacó a Adán y a Eva del Edén y los desechó del paraíso o del huerto. Los desechó y ya no volvieron a entrar, porque la bendita palabra nos enseña que Dios a la puerta del Edén puso 2 querubines y 2 espadas de fuego que se revolvían para que no tuvieran derecho a regresar al Edén que perdieron por el pecado, a esa vida espiritual, y a tener derecho al árbol de la vida. Ahora, los desechó Dios. Y por siglos, porque esto duró siglos y siglos, ¿va? Desde Adán y Eva hasta Cristo Jesús, pues bueno, teológicamente pasaron 4000 años aproximadamente. Hasta que Cristo Jesús, pues fueron 400 siglos. Entonces, me acuerdo de los siglos, Señor. ¿Cómo desechaste al hombre? Es muy importante decirle esto, bendito hermano y bendita hermana. Los primeros hombres eran espirituales, no eran carnales, eran espirituales. Cuando se les da el soplo de vida en la nariz y cuando dice la palabra que Dios los hizo a su imagen y semejanza, porque la imagen de Dios es espiritual. Recuerde que en San Juan capítulo 4 nos dice la palabra, cuando vino Cristo, mi Padre ha estado buscando adoradores de espíritu a espíritu, y que precisamente el creer, el tomar la cruz, el salir del mundo, el arrepentirme, es el poder que Dios nos delegó de resucitarnos y de regresarnos. Lo que Adán y Eva perdieron, no nada más la vida espiritual, sino también el paraíso, el campo, el Edén. ¿Cuál es el Edén? La obra de amar al prójimo, la obra de amar a Dios y al prójimo, la obra de trabajar, de ir
a regar, de ir a sembrar, de cuidar el huerto, de que dé fruto. Todo con simbolismos, claro está, ¿verdad? Por eso, Cristo Jesús nos da conocimiento. Inquirí. ¿Desechará el Señor siempre o para siempre? Y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y creo que lo que estamos aprendiendo aquí, bendito pueblo de Dios, si usted está poniendo atención, es el amor tan grande que nos tuvo Dios. Que a pesar del resumen que yo le hice, de que el hombre siempre ha estado inclinado a la rebelión, y que a pesar de que despertaron la ira de Dios, a pesar de todo eso, Dios no nos desechó a los que estábamos predestinados para este bendito llamamiento. No nos desechó. Por eso Jesús estaba inquiriendo. Claro, es un conocimiento que nos da Dios con esta palabra viva para enaltecer, para alabar, para ser fiel, para no pagarle a Dios por mal a los que nos ha dado el razonamiento de su grandeza y de su amor. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia de los hombres? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Todo el fruto, ¿verdad? Misericordia, piedad, porque todo ese fruto es del rico, del poderoso, del creador de los cielos y la tierra. Recuerde que los seres humanos sin Dios no somos nada, nada. Nos ha desechado. Dice, dije, enfermedad mía es esta, el pecado. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces dije, enfermedad mía. Dios cataloga como enfermedad, hablando simbólicamente, el pecado, como lepra, como la codicia, la avaricia, un corazón duro. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios también le da el nombre a nuestro Señor Jesucristo de doctor. De doctor. También Dios nos da el conocimiento que esta bendita palabra es medicina, ¿verdad? En el nuevo pacto y también en el antiguo, pero por medio de la presencia de Dios. Entonces, dije, enfermedad mía es esta, cuando Cristo Jesús cargó con el pecado, inmerecidamente, pero por amor a nosotros, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, como diciendo Cristo, yo voy a cargar por el pecado, pero nunca se me va a olvidar el poder de Dios que me va a sacar de la muerte, que me va a sacar del Sion. Porque Cristo Jesús al cargar con el pecado, recuerde, Saba, Sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo Jesús se ofreció para ir a un fuego, para ir a un sufrimiento, con la memoria de no olvidarse del poder de Dios que lo pudo sacar, que es la resurrección, de allá abajo. Y de igual manera, ¿qué nos enseña Dios? ¿O qué me está enseñando a mí? ¿O qué quiere enseñarnos Dios? Que mientras nosotros estemos en este camino, y muchas veces en la prueba, en la oposición, sintamos desmayar, sintamos debilitarnos, nunca se nos olvide y traigamos a la memoria siempre la fidelidad de Dios, generación tras generación, para los justos, para los que esperaron, para los que clamaron, para los que creyeron. Por eso es muy importante lo que nos deja Cristo. Traerá a la memoria en mi enfermedad, cuando esté cargando con el pecado,
traeré a la memoria la diestra, no se me olvidará el poder de Dios, porque la diestra representa el poder, ¿verdad? De hecho, ya vimos nosotros Salmos 22, que nos habla precisamente cuando Cristo Jesús está clamando abajo, en el lugar donde fue, a Dios, que no lo deje ahí, que no lo abandone ahí. Es solamente la diestra de Dios puede sacarnos de la muerte. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, puedo entender esto de dos formas, ¿verdad? Nosotros, conforme vamos teniendo años en este camino, cada vez más nos estamos adentrando a pruebas más fuertes de fidelidad. Y cuando yo empecé al año, 2 años, 3 años, 4 años, ya incluyendo que yo era un siervo ya después de 3 o 4 años, siempre en mis adversidades, siempre en el viento contrario, siempre en la prueba, clamé a Dios. Y Él nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Siempre me ha escuchado y me ha fortalecido. Ahora, si ya tengo un crecimiento espiritual y me va a venir una prueba más fuerte, no voy a desmayar. No voy a desmayar. Me voy a acordar de las veces pasadas que clamé, como Dios nunca me desamparó. Y de igual manera, un siervo, un verdadero discípulo, conoce la bendita palabra viva y por fe cree que todo es veraz. También vamos a aprender de todos estos varones que siguieron, que prefirieron la oposición, que nunca dudaron de Dios, dudaron de Dios, como Dios en la adversidad, como Dios en las cárceles, en los pozos, como Dios jamás los abandonó. Y como su diestra terminó con el adversario, que eran más que ellos. Entonces, es muy importante porque esto es el yelmo de la salvación, ¿verdad? El que no se nos olvide el poder de Dios como al primer pueblo. El primer pueblo, después de que fue sacado de Egipto, en el desierto, pronto se le olvidó las obras del poder de Dios con el cual sacó Dios con su diestra, con 10 plagas al pueblo. Pronto se les olvidó y mermaron en la fe. Entonces, sí es muy importante lo que estamos aprendiendo, primeramente con el primogénito, primeramente con Cristo Jesús y sobre todo en la enfermedad, sobre todo para cuando no venga la oposición. Recuerda que Cristo estaba cargando con el pecado. Entonces dice, me acordaré de las obras de Jehová. Dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Aquí está, de tus maravillas, Señor. Y eso, no, a mí me ha fortalecido mucho. Cuando estoy en el horno, cuando se me están acabando mis fuerzas, cuando siento desmayar, cuando llega un mensajero de Satanás a bofetearme y a decirme no vas a poder y a tratarme de debilitar. Entonces dice 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Señor, meditaré de todas tus obras. Y yo sé, Señor, que en mi enfermedad, yo sé que en mi angustia, yo sé que lo que estoy pasando, como Cristo Jesús, lo sacaste. ¿Y qué crees? Cristo Jesús fue libertado, Cristo Jesús fue resucitado, el Padre no lo olvidó como primogénito. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús el día de hoy? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es nuestro profeta? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, no nada más cuando estuvo en la carne,
con todas las obras de Dios, sino cuando murió y resucitó, que deja el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no vino cuando Cristo Jesús estuvo en carne. Claro que lo que es Mateo, Marcos, Lucas y San Juan hablan del tiempo que estuvo Cristo Jesús en la carne y cómo enseñó con palabras. Romanos y todos los demás epístolas y libro, que es el de Apocalipsis y el de Hechos, que se consideran libros, ya es la voz del Rey, es la voz de Cristo, es la voz del que nos da ánimo y nos enseña. Recordemos que Jesús es el Maestro, es el Pastor. Por eso dice, meditaré en todas tus obras, Señor, desde el principio, desde que fue Adán, Eva, Noé, todo lo voy a meditar, Señor. Y no se me va a olvidar cómo tú con manos fuertes, Señor, jamás abandonaste al afligido, al menesteroso, y voy a contar todas tus maravillas para los que creen, para los que van a tomar su cruz. Dice, oh Dios, santo es tu camino. Claro, ya está profetizando a Cristo, que no pecó. Recordemos que Cristo Jesús no se le conoció pecado. Y cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, pues bueno, ese camino que nos deja Cristo Jesús, ¿cuál es? La santidad, hermano. La santidad es por fe, no es por vista. Mire, el camino de Cristo Jesús, ¿sabe por qué muchos no lo ven? Porque Dios nos pone el ejemplo, que el camino de Cristo Jesús es como un barco que pasa en las aguas, deja huella, después de 5 minutos, ya no. Es como también usa Dios un ejemplo de un ave que va en el cielo, no deja rastro. Un avión, claro, si no contamina, ¿verdad? No deja rastro. Una serpiente en la roca, en la peña, no deja rastro. Ahora, Cristo Jesús tampoco dejó rastro para los ciegos, para los que son de carne, para los incircuncisos. Entonces, es lo que vamos a adentrarnos también. Fíjate bien. Oh Dios, santo es tu camino. Ahora, para poder ver este camino, primeramente necesito de ser santo. Y le explico, para profundizar. Juan el Bautista que gritaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntanse. Ahora, el arrepentimiento. Sí, Señor. Sé que soy del mundo, creí, soy pecador, salgo, tomo mi cruz, Señor, me entrego a ti. Y en el momento que me bautizo, por fe, se me da una resurrección espiritual y soy limpio. La palabra limpio santo. Soy limpio con la sangre de Cristo Jesús para tener el privilegio, no por obras, no porque lo merecía, no porque creí nada más, sino por la sangre de Cristo Jesús y poder tener derecho a ver, a oír y a palpar el camino espiritual. Por eso tu camino es santo. Primeramente, refiriéndose a Cristo Jesús que no pecó. Por eso muchos pecadores no pueden ver. Por eso Jesús les decía sordos, ciegos. Claro, Dios no nos desechó. Ya estamos introduciéndonos para que pueda entender lo que expliqué hace unos minutos, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Pero ¿para quién fue la entrada? ¿Para quién fue la bendición? Dios no nos desechó. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice en general que todos se iban a salvar. Sí lo dio para todos, pero dice muy claramente para el que cree. Para el que cree en la locura de la cruz. Para el que cree en el bautizo verdadero. Bueno, dice, oh Dios, santo es tu camino. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué Dios es grande?
como nuestro Dios. Ahora bien, antes de que yo fuera cristiano, Satanás trajo muchísimos dioses que no son dioses, por cierto. Pero Dios los escribe en la Biblia, aunque dice que no son dioses, ¿verdad? Ahora, los dioses que yo tuve hasta los 42 años, antes de que me llamara Cristo, que fue el poder, el dinero, la gloria del hombre, la hermosura del dinero, el respeto, la sabiduría del mundo, una carrera, aplausos. Ninguno de esos dioses que hay en el mundo me pudo resucitar. Para empezar, ninguno de esos dioses me pudo rescatar del engaño del diablo. Ninguno de esos dioses me trajo la libertad y el gozo verdadero de júbilo y el éxtasis espiritual al que lo ha comprobado. Porque también el dinerito, el podercito que da Satanás, parece una flor, parece una gloria, pero no es como la que Cristo Jesús trae. Y para ello hay que investigarlo. Me resucitó, me abrió los ojos, me dio oídos, me quitó el velo, me quitó la sábana para poder ver el fundamento en que yo estaba, de lodo, de arena, de muerte. Alabado sea Dios. Y el único que me pudo transformar, ningún Dios del mundo, ni la sabiduría del mundo, pudo transformarme de un animal a un ser angelical, a un ser espiritual. Ningún Dios de aquí abajo, ni la sabiduría, ni los presidentes, nadie. Como dice la palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. La imagen del diablo pasó, he aquí todos es hecho nuevo hasta volver a tener la imagen de Dios, que es amor, paz, mansedumbre, luz, templanza, bondad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí empezamos. ¿Qué Dios, y viene con D minúscula, es grande como nuestro Dios? Ya le expliqué. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Ya también expliqué qué maravillas hace y vino a ser Dios en nuestras vidas. A los que creemos. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, pero ¿a quiénes hizo notorio? ¿A quiénes? A los santos. Porque recuerde que vimos, tu camino es santo, Señor. Y ya le dije, muchos piensan que son cristianos, pero siguen siendo ciegos. No pueden ver el camino. Ya se lo dije, en la carne, el camino de Cristo es como un pájaro. ¿Por dónde se fue? ¿Qué camino dejó? ¿Qué huella dejó? No, pues no hay huella. Es como una serpiente en una piedra. ¡Ey! A ver, vamos a seguir a la serpiente. ¿Qué huella dejó? Pues no. O un avión. A ver, ¿ese avión para dónde va? ¿Qué huella dejó? ¿Qué? No. Así son los de carne. O sea, el que nos da vista es la santidad. Es Dios. Es el que resucitó para poder ver este camino santo. Entonces, hiciste notorio. ¿A quién? A los que creímos. Hiciste notorio a los pueblos tu poder, Señor, que fue Cristo Jesús, que fue el camino. Y también a todos los que creímos nos hizo notorio Dios su poder en nuestras vidas, en nuestras almas. Dice, con tu brazo, que el brazo representa la diestra, y aquí está, Señor, nos desecharás, nos abandonarás para siempre, Señor, no nos perdonarás. Y aquí está la bendición, aquí está la oración de Cristo, aquí está lo que vino a hacer Cristo Jesús. Aquí, con tu brazo, redimiste, rescataste a tu pueblo. Pero ¿quién es el pueblo de Dios? Los que hemos entrado, acuérdese, arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino.
de los cielos. Y para tener derecho, mediante el pacto que Dios estableció, de ser su pueblo, y que Dios me permita tener el privilegio de tener a Cristo Jesús como gobernador y rey de mi vida, necesité haber tomado mi cruz con un arrepentimiento genuino y no regresar al pecado y a la vana manera de vivir que aprendí a mis 42 años del mundo. Entonces, somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido. Entonces, con tu brazo, Señor, redimiste, rescataste. Por eso Dios no nos desechó. Por eso está hablando proféticamente de lo que trajo Cristo Jesús y de la oración que hizo Cristo Jesús a su Padre cuando vino a salvar a todos los que estábamos predestinados. Y los que estábamos predestinados son los que creímos, a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Bien, nos remontamos como una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento. Los hijos de Jacob y de José estuvieron en Egipto. Los hijos de Jacob es todo el pueblo de Israel, que se multiplicó en Egipto durante 400 años. Y ahí José el soñador, tuvo dos hijos. Uno llamado Manasés, que fue el primogénito, y otro llamado Efraín y Manasés. Dos hijos tuvo ahí. Ahora, toda esa descendencia, tanto el pueblo de Israel como los hijos de José, salieron libres, los redimió, los sacó Dios de la esclavitud, ya como una sombra, porque todo eso fue una sombra de la salvación que Cristo trajo a su pueblo, a los que fuéramos a creer mediante la locura de la cruz, a los que fuéramos a creer en el plan de salvación, en las buenas nuevas de salvación, para rescatarnos del mundo. Por eso recuerde, desecharás a tu pueblo para siempre, Señor. ¿Te olvidarás de él? Pues no. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron los abismos y se estremecieron. Ahora bien, cuando Dios sacó el primer pueblo, claro que esto es simbólico, fíjate bien, te vieron las aguas y temieron, se abrieron, Señor, a tu presencia, se abrieron a tu báculo, Señor, y temieron las aguas. ¿Qué representan las aguas? El mar. ¿Qué representa el mar? El mundo. Todo lo que trajo Satanás. Toda la mesa del diablo. Ahora, de igual manera, cuando Cristo Jesús vino, el bautizo representa la presencia de Dios, que cuando salí del bautizo y era yo del mar, y empecé a caminar en el mar, temió Satanás, temió, y se abrieron. El poder de Dios me abrió toda la mesa del diablo. Todas esas aguas que me tenían sin ley, ahogado en un mar profundo, se abrieron y temieron. ¿Por qué? El único que le puede temer y el único que vino a destruir al adversario llamado Satanás es Dios y Cristo Jesús. Satanás no le tiene temor a nada, más que a Dios y a Cristo. A nada le tiene temor. Y Satanás es más poderoso que cualquier ser humano, pero no más que Dios y que Cristo Jesús. Entonces, temieron las aguas, Señor. Y aquí está. Dios tiene como instrumento también al enemigo, ya hemos hablado de eso. ¿Por qué lo dejó aquí en el planeta Tierra? Y decir, este es mi pueblo, este es mi hijo, le voy a dar un poder para que pase por el mundo y yo con el poder le habla todo lo que tú traes de seducción. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Y sí, ¿a dónde vino Cristo Jesús? Pues bueno,
La bendita palabra dice que Cristo Jesús se despojó del tercer cielo y bajó a donde estaba el trono de Satanás, al mundo. Estos son los abismos. Los abismos es donde está el trono de Satanás, es el mundo. Aquí vino Cristo Jesús. A estos abismos vino Cristo Jesús. Y nosotros éramos de los abismos, éramos de abajo, éramos del mundo. Éramos de las tinieblas. Éramos seres carnales, terrenales, que por naturaleza buscábamos las cosas de aquí abajo. Y estábamos ajenos al Dios de los cielos. Estábamos separados. No éramos seres espirituales. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a llamarnos, muchos que éramos de los abismos, nos estremecimos con las buenas nuevas de salvación y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos trasladó de los abismos a la azotea, al monte, a la cruz, arriba. Alabado sea Dios. Nos trasladó de los abismos. Por eso, fíjense que los abismos también se estremecieron. Las aguas te vieron, éramos del mar nosotros, también la mesa de Satán te vieron y temieron, Señor. Y se convirtieron los que éramos del mar, los que éramos de las aguas. Las nubes echaron inundaciones de agua, tornaron los cielos y descurrieron los rayos. Bueno, esto tiene también profundidad, bendito hermano, como así Dios me ha permitido en su presencia y en su misericordia estar explicando cada simbolismo para poder profundizar y para poder conocer el amor de Dios. Ya se me ha ido la hora, no voy a poder explicar ampliamente esto en un minuto, pero ya no me queda ni un minutito, ¿no? Entonces yo creo que mañana lo dejamos, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Pues yo deseo de todo corazón, bendito hermano y bendita hermana, que el trabajo de Dios y el trabajo de Cristo Jesús, por medio de sus siervos, sin importar cuál sea el instrumento, sea para edificación, para firmeza, para comprensión de su palabra. Sobre todo, le recuerdo, estos tiempos peligrosos, en el 2024 yo le dije, vienen cosas horribles, a los que van dando un seguimiento, ya se están manifestando en enero, ya usted está viendo, ¿verdad?, cómo se está dando lugar ya en todos los acontecimientos, terremotos, guerras, pestes, hambres, y que viene todavía peor la situación para darse lugar a la profecía del anticristo y de Cristo que ya no tardan. Así que yo deseo que tenga temor y temblor y que en estos últimos tiempos ya no ponga la mirada en este mundo que no tarda en ser destruido y consumido todo lo que hay, incluyendo su casa si tiene, esta construcción donde yo tengo, incluyendo todo lo que tenemos, se va a quedar aquí abajo. Y que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Son los deseos de su siervo. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere.